tal? Bienvenidos. La Escuela Judicial siempre está en búsqueda de nuevas tendencias pedagógicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy hablaremos del cine como un recurso eficaz para lograr este objetivo. Soy Verónica González, comenzamos. Veamos ahora cómo los profesores del Instituto de la Judicatura Federal utilizan las imágenes y los diálogos de una película para analizar temas jurídicos. ¿Cómo enfrentar en un juicio a un imputado que sufre aparentes trastornos de personalidad? No más preguntas, su señoría. ¿A dónde diablos crees que vas? Disculpe. Oye, mírame cuando te esté hablando, imbécil. Señor Stampler. ¡Váyase al diablo, señora! ¡Ven acá! ¡Orden! ¡Orden! ¡Alguacil! ¡Orden! ¡Orden en la corte! ¿Quieren jugar rudo? ¡Así se hará! Roy, ¡Así se hará! ¡Aléjense! Tranquilízate. ¡Aléjense! No le hagas daño. ¡Aléjense o le romperé el maldito Roy, no le hagas cuello! daño. Déjala, ¡Vete al déjala diablo, ir. Martín! ¡Yo me largo de aquí! Roy, tranquilízate, ven. ¡Que te largues, No pasa nada. Martín! No pasa nada, ¡Déjame en paz! tranquilízate. ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Suéltenme! ¡No! ¡No! ¡Suéltenme! ¿De qué manera analizar la ambición de un abogado exitoso que defiende a un pederasta aún sabiendo que es culpable? Have you ever had a party at your house, Barbara? When your parents were away? Objection. Your Honor, this is way out of Credibility and bias. Overruled. Answer the question. Yes. Have you ever heard of a game called Special Places? You're under oath, Barbara. A man's career, his reputation, his life is on the line. This is not a joke. Have you ever played the game Special Places? Yes. Is this game sexual in nature? Y en contraste, ver la vida de un joven abogado que se enfrenta a la Marina norteamericana por encubrir un asesinato. Dígame, soldado Downey, ¿el trapo que metieron en la boca de Santiago estaba envenenado? No, señor. ¿Tenía limpiador, trementina, anticongelante? No, señor, solo afeitaríamos su cabeza. Cuando, de pronto... Vimos que salía sangre de su boca y le quitamos la mordaza y había sangre por todo su rostro, señor. Son historias de ficción, pero que despiertan emociones, que ofrecen al espectador contextos de paz y de guerra, de racismo, intolerancia, de muerte y de vida. Conceptos involucrados con justicia que se enlazan en un drama o hasta en una comedia. Así es el cine como herramienta de enseñanza en el derecho. La verdad es que el cine nos ofrece a los docentes, te diría a los docentes en general, pero en este caso a los docentes en derecho, una oportunidad maravillosa para poder desarrollar los objetivos de aprendizaje. El cine ha permitido renovar tanto los procesos didácticos como el contenido de una asignatura a través de dos métodos. Uno de ellos es que se vea una película completa, y esto se utiliza a veces para alumnos que tienen ya más preparación. Se ve la película completa y después se reflexiona en torno a los temas jurídicos y ya después decirle a los alumnos que tienen la posibilidad de elaborar un ensayo, una tesina, en base a esa película que sirve de base. En el ámbito jurídico, la teoría, las doctrinas y los manuales son herramientas básicas para el estudio de cualquier materia. Sin embargo, el estudio de principios y conceptos jurídicos a través de películas favorece el aprendizaje completo a través de una aplicación práctica. Los alumnos, al ver esta película y al ver el caso concreto, pueden relacionarla con lo que tenemos legislado en el país, y no nada más en el país, sino incluso hacer derecho comparado, hacer comparaciones de legislaciones de otros países. Es decir, que verdaderamente es un instrumento riquísimo para motivar y hacer reflexionar a los alumnos. El análisis jurídico a través del cine exige también al profesor contar con un programa y estrategia de enseñanza bien definida. Aquí lo importante es que el maestro tenga una planeación del recurso, es decir, que desde su planeación de la clase él sepa qué película emplear, con qué tema lo vincula, qué objetivos se van a cumplir, qué estrategias didácticas va a desarrollar para que esos objetivos se desarrollen y además cómo lo va a evaluar. He aquí a los verdaderos dueños de estos esclavos. ¡Orden!
¡Orden en la sala! Y el poder de un recibo de compra expedido en La Habana, Cuba, el 26 de junio de 1839. Me permito solicitar a esta corte la inmediata y franca entrega de esta mercancía. El cine es un recurso docente efectivo para que el estudiante capte, comprenda y evalúe la aplicación del derecho en distintos ámbitos del mundo y de la historia. Aquí tiene. Señoría, ¿desean anteponer su reivindicación a la de la reina de España? ¿Dónde estaba ella cuando luchábamos por traer la nave, Su Excelencia? Y precisamente para comentar sobre el tema de hoy invitamos al doctor José Ramón Narváez. Él es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo podemos considerar que el cine se ha convertido en una herramienta pedagógica para enseñar el derecho? Esto es bien particular porque muchas veces cuando estamos en algún evento que tiene que ver con cine y derecho, los medios de comunicación, mucha gente habla de, digamos, de este elemento vanguardista, ¿no? De las nuevas tecnologías, pero en realidad el cine tiene 100 años. Entonces, ya no es tan nuevo. Ya no es tan nuevo, pero curiosamente en los estudios de derecho sí es muy nuevo. Y ya es muy nuevo relativamente, porque es nuevo en nuestro país. Los españoles, los norteamericanos llevan 2 décadas utilizándolo como recurso cinematográfico, el recurso cinematográfico como recurso pedagógico, pero digamos que el boom de estos estudios se viene a dar con el siglo XXI porque comienza a ser más sencillo para muchos usuarios acceder al cine. O sea, llegó un momento en que el cine era muy caro, ir al cine era impensable. Cuando ya tenemos las tabletas, tenemos las computadoras, internet, es sencillo ver cine. Entonces se vuelve incluso pues hasta fácil utilizarlo en un aula. Por muy rudimentaria que sea el aula, tú puedes llevar una computadora y ponerle a los estudiantes con unas bocinitas cine. Entonces yo creo que ese fue el problema, que no teníamos la tecnología para llevarlo a las aulas. Hoy se tiene y entonces es de más sencillo acceso. ¿Qué les dice a las personas que son críticas de este método y de repente se escuchan comentarios como que es algo poco serio, o sea, sentar a los muchachos a ver una película? Bueno, es un prejuicio relativamente común que justamente nace de la desinformación. El cine nació como entretenimiento, es cierto, pero al ser una obra de la cultura, una obra producto, digamos, de ciertas intelectualidades, pues es susceptible de análisis. Entonces, como cualquier otra obra, como un libro, como un mural, puede ser leído, decodificado, interpretado y discutido. Entonces, a la gente que normalmente dice eso es porque no ha accedido completamente a este recurso y yo diría que incluso es más difícil. Me voy a explicar. Cuando uno llega a dar una clase y dice, a ver, está esta lectura, este paper de 10, 15 cuartillas. La gente a lo mejor se va a tomar 1 hora en leerlo, ¿no? Y después vamos a discutirlo, el paper, en otra hora, ¿no? Quizá. Bueno, pues con el cine, el profesor tuvo que ver la película 5 veces, 7 veces, hacer su análisis, escribirlo, después llegar al salón de clases, vamos a ver la película, son de menos hora y media, 2 horas. Y entonces ya el trabajo previo, después el análisis, digamos, suponiendo que es breve, media hora, 1 hora, ya son 3, 4 horas. Entonces, pero curiosamente la gente por el prejuicio cree, estamos divirtiéndonos. Pareciera un pasatiempo. Pero en realidad no se dan cuenta que están trabajando el doble o el triple y eso el profesor lo puede aprovechar de muy buena manera. Vamos a hacer una pausa, doctor Narváez, y de regreso nos comenta cuáles son las aportaciones del cine para el ámbito jurídico. También más adelante le tenemos las actividades más recientes aquí en el Instituto de la Judicatura Federal. No se vaya, regresamos con más. El cine aporta 4 instrumentos al área jurídica. Según académicos y especialistas, ayuda a contextualizar en la práctica conceptos abstractos, involucra al espectador,
El análisis cinematográfico se vuelve un acto hermenéutico o de interpretación. Además, la película vincula al derecho con la cultura popular. Regresamos. Continuamos. Veamos ahora cómo van los cursos y talleres que organiza la Escuela Judicial aquí en el edificio sede y en las aulas y extensiones en todo el país. Inician clases de diplomado en Derecho Ambiental desde el 17 de agosto al 7 de diciembre de 2015. Jueces, magistrados y secretarios analizarán la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, vigente desde julio de 2013. La capacitación, que en total suma 84 horas, abarca también el estudio de los principios constitucionales aplicables a esta materia. Continúa curso en medios alternativos de solución de controversias en materia penal. Especialistas en el nuevo sistema penal acusatorio expusieron los mecanismos alternativos de solución de controversias establecidos en la ley y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Curso de inducción para aspirantes al cargo de juez especializado en el sistema penal acusatorio. Continúa la capacitación dentro de la segunda edición de los 6 concursos internos de oposición. 176 aspirantes a ocupar el cargo de juez de control participan en talleres para perfeccionar sus habilidades en oratoria y argumentación. Además, reciben capacitación especializada en la materia. Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre el cine y el derecho. Nos comentaba ya sobre los prejuicios que tienen algunas personas. Ahora díganos, ¿cuáles son las aportaciones del cine al derecho? Bueno, hay muchísimas, porque primero, el cine habla del derecho. O sea, hay N cantidad de películas que tratan temas directamente relacionados con el derecho. Pensemos, el courtroom drama, todos los filmes que traen juicios. Entonces, por ejemplo, para la argumentación jurídica, pues podemos ver incluso las técnicas oratorias, cómo es que un abogado se mueve, cómo trata de convencer al jurado. Todo esto, pues ahora en un contexto de los juicios orales, pues es muy interesante. Ahora, hay películas que, sin tratar directamente el tema del cine, tratan temas como el Estado de Derecho, la razón de Estado, la seguridad nacional, la seguridad pública, y todos esos pueden ser reconducidos a los temas jurídicos, pero incluso todos esos temas que también tienen que ver con el ser humano, hoy con la reforma de derechos humanos, pues nos ayudaría a entender, a comprender cómo es el sujeto jurídico, el hombre, el destinatario. Al que se le va a juzgar. Exactamente, al hombre común, ¿no? Entonces podemos ver sus reacciones, podemos ver cómo sufre, cómo se emociona, y yo creo que esto pues es un gran taller para esto que se denomina rimbombantemente la inteligencia emocional. Usted como catedrático, ¿cómo elige las películas? Dependiendo de sus alumnos, el nivel, la clase que esté dando. Siempre he dicho que elegir películas es un arte, ¿no? Pasa primero por el gusto. O sea, cada uno nos gustan, unos directores nos gustan un tipo de películas. Incluso recientemente he dicho, confesando que mi género favorito es la ciencia ficción. Pero uno tiene que ser más cauteloso porque en el grupo hay heterogeneidad y hay quien no tolera cierto tipo de películas. Entonces tienes que ser primero plural. Tienes que tener películas que hablen directamente de derecho, otras que lo simbolicen un poco más. Entonces yo creo que el criterio primero es la pluralidad y después tendrías que ir escogiendo de acuerdo a los temas las películas entre las que son comerciales y conocidas y otras que son más desconocidas, porque es un atractivo. Cuando todos los estudiantes dicen, mañana voy a poner una película que es imposible de conseguir, vayan a cualquier lugar, no la van a conseguir, ellos van porque crean expectativa y dicen, bueno, al menos voy a ver una cosa que no voy a poder bajar de internet o que voy a ver en cualquier cine. Y eso me ha funcionado muy bien. O sea, grandes clásicos que son de difícil acceso. Pienso, por ejemplo, el caso de 12 de Mikhalkov, o sea, la versión de 12 hombres en rusa, que es muy buena y curiosamente es reciente, pero es de difícil acceso, ¿no? Y así podemos hablar de otros ejemplos. ¿Cuál es la metodología una vez que ya vieron la película? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, nosotros hemos elaborado
justo nos estábamos refiriendo a este libro fuera de cámaras que se llama Cinética y Argumentación, que además está disponible ya en formato electrónico, cualquiera sí. lo puede descargar de internet. Intentamos hacer este ejercicio metodológico, es decir, cómo se debería analizar una película. Es una propuesta, cada quien puede tener su metodología, pero nos parece que hay 3 elementos básicos. Primero, la información lo más completa posible sobre la película. Esto implica director, contexto histórico, digamos, todo lo que tiene que ver con el largometraje. 2, es el elemento ya de narrativa o de contenido. O sea, qué nos narra el director, qué nos quiere decir el director, de qué trata la película. Y luego 3, propiamente el análisis cinematográfico, que tiene que ir a la par con el jurídico, pero no se pueden descartar, porque el lenguaje... Tiene que ir de la mano, digamos. Exactamente. O sea, pongo un ejemplo. En la película 12 hombres en pugna de Sidney Lumet, el director entra con un contrapicado, es decir, la cámara va de abajo hacia arriba y nos muestra el edificio. ¿Qué nos quiere decir? Que la administración de justicia es importantísima. Entonces no puedes desdeñar el lenguaje cinematográfico, pero también ya estás haciendo análisis jurídico. En Estados Unidos el sistema de justicia pues es una cosa a la que se le tiene respeto, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese elemento sería muy importante, o sea, aprender tantito de apreciación cinematográfica, de lenguaje cinematográfico. ¿Los alumnos qué respuesta tienen? Pues normalmente de desconcertación, ¿no? Porque pues, dicen, no estoy acostumbrado a meter mi emotividad en el análisis del derecho, o sea, normalmente se hacen análisis legales o análisis formales. Entonces cuando dices, bueno, y aparte de lo que usted me está diciendo, ¿qué emoción? O sea, ¿usted qué sintió cuando a la señora la sacaron de la casa? No, pues me dio coraje. Bueno, ¿y usted en un ejercicio real qué haría? O sea, si usted le mandan desalojar a una señora, ¿qué haría? ¿No? Ya vio usted un ejemplo de un abogado en una película, que es lo que hizo. Entonces usted puede experimentar a través, o sea, ya tuvo un ejercicio incluso empírico a través del ejercicio de la verosimilitud que nos da el cine. Entonces yo creo que sí es desconcierto al inicio, pero ya que van entendiendo más la dinámica, terminan incorporándose. Además, como dijo, en Estados Unidos Martha Nussbaum lo hacía con la literatura, los grandes juristas como Dworkin o Posner lo hicieron también este ejercicio. Entonces me parece que hoy un abogado que dice yo voy a hacer solo un análisis legal es un abogado que está cojo o manco. Se están quedando atrás. Vamos a hacer una pausa y de regreso, estando aquí en la Escuela Judicial, nos comenta cómo es que se puede utilizar esta herramienta en la formación de jueces. Perfecto. También más adelante, la agenda del Instituto de la Judicatura Federal. Regresamos con más. Académicos y especialistas identifican diversas herramientas en las películas relacionadas con el derecho, entre ellas el análisis histórico de la película, las diversas técnicas que se utilizan, el estudio de personalidades, la relación de la película con alguna novela y el estilo del director. Regresamos. Continuamos. Veamos ahora qué eventos tiene programados el Instituto para los siguientes días. Examen de aptitud ordinario para las categorías de secretario de Tribunal de Circuito y Juzgado de Distrito, así como de actuario del Poder Judicial de la Federación. Los interesados presentarán su examen este viernes 28 de agosto. Continúa abierto el periodo de inscripción para el curso Taller de Sensibilización en Derechos Humanos hacia la Cultura del Respeto a las Personas, Taller Ambiente Laboral Incluyente y Taller Perspectiva de Género. Las convocatorias pueden consultarse en la página web del Instituto. Presentación del libro Presunción de Inocencia, Derecho Humano en el Sistema Penal Acusatorio. La obra del magistrado Miguel Ángel Aguilar López será presentada el 31 de agosto de 2014 a las 18 horas en el auditorio de la Escuela Judicial.
Convocatoria. El Instituto de la Judicatura Federal invita a ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces, secretarios de estudio y cuenta, secretarios de tribunal y de juzgado, actuarios y académicos a participar en la integración del número 40 de la revista del Instituto. Los artículos deben ser sobre el tema Mecanismos alternativos de solución de controversias. Para mayor información sobre esta convocatoria y los eventos que se llevarán a cabo en la Escuela Judicial, consulte su página web. Estamos en la parte final del programa y nos comentaba el doctor Narváez sobre estas metodologías que se aplican después de que ve las películas con sus alumnos. Queremos que nos comente, sabemos que usted participó en un reciente ciclo de conferencias aquí en la Escuela Judicial sobre Cine y Derecho. ¿Qué tal esa experiencia? Pues fue una experiencia muy agradable porque yo creo que las escuelas judiciales son el espacio idóneo para que el cine se pueda utilizar como herramienta. De hecho, hace algunos años el ejercicio lo hicimos con un colega peruano que lo había utilizado este recurso en la escuela judicial en Perú, en Lima. Y entonces él vino y dio una conferencia exclusivamente a jueces y magistrados que después servirían como monitores. De ahí arrancamos algunos ciclos también en algunos órganos del Poder Judicial Federal y la experiencia fue buenísima porque se dieron cuenta que efectivamente pues es una forma incluso también de generar un ambiente de trabajo en sus órganos, pues agradable, afable, y resultó muy bien. Cuando el magistrado Vázquez Mellado nos propone hacer esto a la doctora Karina Gómez Frode y a mí, pues nos pareció genial, porque de alguna manera pues podíamos incorporar esta herramienta que ya se está profesionalizando en países como Perú, en Colombia, en Brasil, en España, en Estados Unidos, y poderla ofrecer en este espacio en el que pues es un plus. O sea, esto no dice que vamos a quitar las lecturas o la clase magistral, ¿no? O sea, eso sigue, pero este es un extra. O sea, el juez que ya fue a la clase sobre sistema penal acusatorio, vamos a insistir, ¿no? Y ya leyó todos los libros que existen, pero además ve una película, pues va a quizá entender de manera más integral el problema, pero pues así, o sea, es por un tema porque el que nos hemos enfocado aquí, pero hay N temas, y si no, incluso podría aprender a cómo comportarse con los justiciables, por ejemplo. Y es muy útil en esto que usted menciona del sistema penal acusatorio porque existe mucha variedad de películas con juicios orales, no exactamente adaptadas a lo que vamos a tener aquí en México, pero siempre es útil, ¿no? El debate, las habilidades que van a tener que desarrollar. Sí, no, pero digamos, aunque el sistema es distinto, al final de cuentas, muchos de los procedimientos que se viven son similares. O sea, por ejemplo, interrogar a los testigos o la contestación, el debate final que le dicen. O sea, muchas de esas cosas, al final de cuentas, tratan sobre la oratoria forense y eso pues también le puede servir hasta incluso al litigante que va a ir a hablarle a un juez o al litigante que va a exponer sus causas frente a un público determinado, ¿no? O sea, hay N posibilidades que el cine nos puede aportar. Hay funcionarios que tienen que ver con asambleas, por ejemplo, no sé, campesinas u obreras, y hay muchas películas que vemos de eso, de un líder que les habla a la gente. Bueno, pues eso nos puede ser aleccionador, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero quisiera que nos comentara hacia dónde deben de ir estas metodologías para enseñar el derecho con estas herramientas novedosas, digamos. Yo creo que hay dos caminos, ¿no? Uno es tratarlo de emparentar, esa sería la palabra, con materias que ya tienen más prosapia. O sea, por ejemplo, en Colombia hicimos el ejercicio de interpretación jurídica y cine, argumentación jurídica y cine, sistema penal acusatorio y cine. Entonces empiezas a utilizarlo como una herramienta transversal que puede ayudar mucho. Y la segunda cuestión que hay que empezar a hacer es lo que ya mencioné, o sea, que se utilice, pero que se utilice con metodología, o sea, que cada profesor utilice una metodología, pero que sí la utilice, o sea, que no sean, voy a decir una broma, no sean los profesores que pasan cine porno, por no dar clase, por no hacer otra cosa, ¿no? Entonces, que pasen el cine porque les puede servir para reforzar el conocimiento. Se nos acabó el tiempo, doctor José Ramón Narváez, un placer que nos haya acompañado en el programa de hoy. Gracias a ti, Verónica. También a usted, gracias por su atención. Lo esperamos la próxima semana. Quédese en la señal del Canal Judicial.